Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos nuevamente en el programa Conocimiento como Aventura de la radio de la Universidad Central de Chile. Estamos en la 8ª temporada de nuestro programa y por lo tanto estamos muy satisfechos y nos hemos esforzado por invitar a gente muy valiosa, como ustedes habrán podido apreciar ya desde la semana pasada. Esta tarde estamos con un invitado de lujo. Tenemos a Walter Brokering, académico e investigador de la Universidad Austral de Chile. Él es psiquiatra. Muy buenas tardes, Walter. Te agradezco mucho tu disposición para la entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ti, Rodrigo. Walter, quisiéramos saber de ti. ¿Quién es Walter Brokering? ¿De dónde es? ¿Qué estudió? ¿En qué parte? ¿Cómo llegó a Valdivia? Etcétera. Si es que no eres de Valdivia, entiendo que no. Bueno, mira, me encanta el nombre de tu programa, ¿no? Conocimiento como Aventura, porque me parece que el conocimiento es una aventura y la vida de las personas muchas veces también lo es. Digo esto porque en mi caso yo soy nacido en Santiago en 1968, pero tempranamente, a los 7 años, me radiqué y me vine a vivir a Valdivia con mi madre y mi hermana. Y pasé acá en Valdivia desde el año 75 más o menos hasta el 82 aproximadamente. Quizás en cantidad de años no son muchos, pero en calidad fueron maravillosos. Fueron buena parte de mi infancia, al comienzo de la adolescencia, en una Valdivia más lluviosa que la actual. Aunque parezca increíble, es más lluviosa en esos tiempos que en la actual. Muchos mayores también lo dicen, que ahora ya casi no llueve en comparación con aquellos años. Una Valdivia todavía relativamente recién terremoteada, es decir, habían pasado 15 años desde el cataclismo del 60 y se notaba, era una ciudad bien destruida todavía, bien ruinosa, pero bueno, junto con esos aspectos más bien tristes, oscuros, algo lúgubres, bueno, estaba toda la infancia, pues entonces fueron años en que lo pasé estupendamente bien. Y después me volví para Santiago para estudiar medicina. Y entré a estudiar medicina en la Universidad de Chile el año 1987. ¿Ya? Bueno, y ahí me cambió la vida, pues. Me cambió la vida porque me convertí un poco en un híbrido, entre capitalino, santiaguino, pero medio guaso del sur. De hecho, mis compañeros así me decían que yo era como el Carmelo, ¿no? Recordando a la Carmela de San Rosendo de la Perla de las Flores. Bueno, y tuve ese privilegio enorme, maravilloso de estudiar en la Universidad de Chile, que para mí es la gloria, digamos, ¿no? En tiempos, ¿no es cierto?, difíciles, duros para el país, tiempos todavía de dictadura bien instalada, ¿no? Todavía faltaba un par de años para que recuperáramos la democracia. Así que me sumergí en un mundo universitario muy activo, muy entretenido, muy diverso, muy variado, y bueno, y también en los arduos estudios de medicina, pues. Oye, Walter, ¿y cómo fue tu vida escolar en Valdivia? ¿Qué tal? ¿Dónde estudiabas? ¿En Valdivia? Claro, en Valdivia. Antes de que emigráramos nuevamente a Santiago. Eso, antes que volviéramos para Santiago, estuve acá en el colegio alemán, en el Instituto Alemán Carlos Ambanter, ¿no? Que lleva el nombre de su fundador y uno de los primeros migrantes, ¿no es cierto?, uno de los primeros inmigrantes de esa colonización alemana de Pérez Rosales de mediados del siglo XIX. Ahí estuve un par de años y también pues guardo muy buenos recuerdos de ese periodo, sobre todo haciendo cosas que hoy día parece que no las hacen mucho los niños, ¿no? Que es jugar en la calle, a pesar de la lluvia valdiviana, pero jugábamos mucho en la calle, jugábamos a la pelota, andábamos en bicicleta.
los que hoy día son humedales, yo sé que esto a lo mejor va a ser poco popular lo que voy a decir, o políticamente medio incorrecto, pero los hoy día humedales, en esos tiempos le decíamos los pantanos, claro, ¿no? Y no teníamos la conciencia de que había que cuidarlos y protegerlos. Para nosotros era más bien un lugar maravilloso de encontrar todo tipo de animales, plantas, flores, aves, en fin, así que teníamos una curiosidad muy grande por nuestro entorno. Y eso, básicamente, los recuerdos de aquella época son con mis amiguitos y compañeros en el barrio, en Huachocopihue, que así se llama todavía, en la Avenida Italia, que además era una calle ciega, no tenía mayor tránsito que la gente que vivía más al fondo. Así que nos entreteníamos mucho, lo pasábamos muy recontra bien. Andábamos en bicicleta en los terrenos que hoy día son, mira, las vueltas y las aventuras de la vida. En los mismos terrenos que hoy día está edificado el servicio de psiquiatría del hospital regional. Yo, en los años 70 y tantos, estaba predestinado. Estaba medio destinado, sí, las vueltas de la vida. Oye, Walter, ¿y tú siempre quisiste estudiar medicina? Fíjate que sí. No tengo ningún recuerdo de haber pensado en ninguna otra cosa. Quizás eso tenga que ver con algunos deseos frustrados de mi propia madre, que siempre me comentó que ella hubiese querido ser médico, y quizás tiene que ver con la influencia de un tío, del hermano menor de mi mamá, Neftalí, el Talo, que en esos tiempos, él tiene 11 años más que yo, así que yo tendría 10 y él ya estaba en la universidad, ¿no? Y estudiaba medicina aquí en la Universidad Austral, en Valdivia, así que yo lo veía salir con su delantal. Alguna vez le pillé por ahí una caja con bisturí y con cosas de ese estilo, ¿no? Ya. Así que yo creo que por ahí me fui interesando por la biología. En alguna ocasión con unos compañeritos del colegio fuimos a comprar un conejito para disecarlo. Así que nos aprovisionamos de cloroformo, de bisturí, de pinzas, ¿no? Y quisimos disecar al conejito. Bueno, eso se hacía antes, pues lo que pasa es que ahora con lo políticamente correcto se ha acabado buena parte de los trabajos, no solo el laboratorio de biología. Yo estuve en un liceo en que aprendimos a embalsamar. En el liceo, bien, y nos quedaron bastante bien algunos animalitos. Eso. Ahora no se puede hacer nada de eso. Parece que no, pues fue surgiendo la curiosidad y de repente ya me había embarcado en los estudios principalmente biológicos. El famoso texto, el famoso libro de aquellos años era el Villé, que había que leérselo completito para poder dar la entonces prueba de aptitud académica. Claro. Y quizás si solo muy al final, en cuarto medio, ya en Santiago, me alcancé a cursar algunos últimos años en Santiago, con la agitación política de esos años, me entró la curiosidad como por las humanidades, por las ciencias sociales, y tuve alguna duda vocacional, pero muy corta, si estudiar Derecho, como para meterme más de frentón en ese mundo de las humanidades y de lo político. Y ahí, fíjate, también una cosa muy linda, el profesor jefe de mi curso allá en Santiago, Rodolfo López, el Popo López. Le consulté qué opinaba. Sí, un hombre de Talca, un hombre bonachón, pero un profesor de historia, yo diría que un viejo radical. Le pregunté, profe, ¿qué hago? Estoy en esta disyuntiva. Y fíjate que él tuvo una sabiduría que me conmueve hasta el día de hoy, porque me dijo, sigue tu intuición original. O sea, estudia medicina, pero dentro de la medicina no tengas ninguna duda que vas a encontrar el espacio para conjugar la medicina con las humanidades. Y mira tú, pues, finalmente estoy metido en la psiquiatría, que se dice que es la más humanista de las especialidades médicas, y dentro de la psiquiatría estoy cargado a una psiquiatría más bien humanista, antropológica, bien articulada con la filosofía. Así que esa duda vocacional, por suerte, la pude canalizar en una dirección que me tiene muy, muy satisfecho, muy contento, que me ha realizado muchísimo. ¿Cómo fueron tus estudios de medicina en Santiago? ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué materias eran complicadas? ¿Cuáles eran los cursos cortacabeza? ¿Cómo saliste adelante? Bueno, estudié en la Universidad de Chile, que en esos tiempos, creo que todavía es así, tenía varias sedes, varios campus.
Claro. En mi caso, yo me incliné por el campus Occidente, cuya sede entonces estaba al interior de la Quinta Normal, y la parte clínica se hacía en el Hospital San Juan de Dios. Ya. Fueron años muy entretenidos, muy interesantes, estudiábamos muchísimo. Yo estaba muy apasionado con otros compañeros, fuimos armando una especie de cofradía, ¿eh? De puros hombres que estudiábamos hasta tarde, íbamos al estadio los fines de semana, casi solo hablábamos de fútbol a las horas de almuerzo. En fin, fue un periodo bien intenso, intensivo, pero entretenidísimo. Sí, los ramos más fregados eran, qué sé yo, en primer año anatomía con el profesor Rodríguez Torres. Ya. Alberto Rodríguez. Él era muy solemne, muy serio, nos hacía, con toda razón, además, respetar mucho las piezas cadavéricas en las que aprendíamos anatomía. Nos hacía representarnos quién pudiera haber sido este cadáver en vida, ¿no? La dignidad humana nos enseñó a respetarla a partir del cadáver. Ya. Y después, bueno, teníamos ramos complicados, que sé yo, bioquímica, química orgánica, microbiología, había ramos, farmacología, no era fácil. Cada año tenía su apretón fuerte. Pero ya después de un tiempo, y sobre todo con este compañerismo, esta fraternidad de estudiar varios juntos, pudimos ir sacando la tarea adelante. Hasta después ya entrar al hospital, empezaban los ramos preclínicos o clínicos, en que uno como alumno empezaba a formar parte del séquito que acompañaba a los grandes próceres, a los grandes profesores del Hospital San Juan de Dios, el famosísimo profesor Armas Cruz. Ah, claro, Rodolfo Armas Cruz, claro. Rodolfo Armas Cruz, que fue médico del padre Alberto Hurtado, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces tenía discípulos de distintos rangos, después venían los becados, ¿no es cierto?, los que estaban haciendo su especialidad, después venían los internos, y después veníamos al final nosotros, los de tercero, los de cuarto, los de quinto. Oye, ¿tú no estudiaste nada en Independencia? Sí, efectivamente, también tuve algunas asignaturas. No todo se hacía allá en el San Juan de Dios o en la Quinta Normal. Teníamos que ir a la norte, como le llamábamos, claro, a la sede de Independencia, que está detrásito del J. Aguirre. Uh-huh. Así que tuve algunas asignaturas, por ejemplo, con Fernando Lolas. Ah, ya. Sí. Quizás lo que más a mí por lo menos me cautivaba de ir a la norte, que teníamos que ir un par de veces a la semana, era el clima de actividad estudiantil, política, cultural y musical que había ahí. Nosotros, como estábamos en la sede Occidente, en la Quinta Normal, estábamos como medio retirados de la vorágine de aquellos años, ¿no? Era una especie de oasis de tranquilidad. Pero ir a la norte era peronchar de lleno, ¿no? A las asambleas, los discursos, conocer a los dirigentes estudiantiles de aquella época. Qué sé yo, quién recuerdo, a Rovira, por ejemplo, a Gonzalo Rovira, a Lubetich, a Yerko Lubetich, a Germán Quintana, a la misma Carolina Toá, ¿no? Yeah. Eran buena parte de los próceres para nosotros, pues eran nuestros referentes estudiantiles que nos convocaban, por supuesto, a involucrarnos en la recuperación de la democracia. No pocas veces, estando allá, nos tocaba algún boche con los carabineros, claro, que tenían una comisaría en Carrión, que es una calle que sale a Independencia justo frente a la facultad. Claro, sí la conozco. Por lo tanto, en cuanto armábamos algún boche, llegaba pero inmediatamente el zorrillo, el guanaco, así que teníamos que volver arrancando para adentro, para la facultad. Oye, sí, Walter, ¿y cuándo? Te interrumpí, perdona. No, y por eso me encantaba ir a la norte, yo lo pasaba muy bien. Claro, las noticias pasando frente a tus ojos. Tal cual. Sí, siendo muy protagonista de ese momento estudiantil. Me encantaba esa época. Digamos, sabiendo que era muy dura y era muy difícil y que, en fin, todo lo que sabemos de esos años, pero sentir que uno podía hacer algo, participar de alguna manera, contribuir, forjado como una mística estudiantil que me parecía fantástica. Oye, ¿y la psiquiatría cuándo te empezaste a involucrar con ella? ¿Inmediatamente después que te titulaste o dejaste pasar algún tiempo?
Al revés, fue un poquito antes, fue todavía en la carrera, todavía fue en el pregrado. El pregrado. Sí, fíjate que a mí me pasó algo, yo creo que algo peculiar, que es que mientras otros compañeros muy tempranamente tenían una enorme claridad de lo que querían hacer después, ¿no? Una vez titulados, entonces había algunos que ya sabían que lo suyo era la cirugía, ¿no? Entonces se iban, por ejemplo, ya en quinto año y ya después en el internado, que son los últimos 2 años, sexto y séptimo, se iban y se ofrecían como ayudantes en servicios de urgencia quirúrgicos. Entonces se iban a la posta central, por ejemplo, a una especie de voluntariado que, claro, igual después tenía un cierto reconocimiento, ¿no?, por la universidad, como una suerte de ayudantía que te daba algunos puntos para después eventualmente postular a otros cargos. Y mientras ellos entonces se pasaban los últimos años echando a pabellón y operando mañana, tarde y noche, yo no sabía muy bien qué hacer. No tenía especial predilección por las disciplinas quirúrgicas, así que estaba medio extraviado. Por ahí, cuarto, quinto año, también volví a pensar, ¿y si congelo y me voy a estudiar Derecho o algo como eso? Bueno, finalmente ya estaba más allá de la mitad de la carrera, así que me quedé, y por suerte apareció la psiquiatría. Y apareció de una manera muy especial, porque nuestro curso, nuestra asignatura de quinto año, se hacía en el entonces llamado Hospital Psiquiátrico de Santiago. Claro. Hoy día, Instituto Psiquiátrico de un nombre largo, Dr. José Horvitz Barak, ¿no? Claro. En homenaje a uno de sus insignes directores. Y ahí entramos un buen par de meses a otro mundo, el mundo de la locura, ¿no? El mundo de otro mundo, literalmente. Literalmente, otras dependencias hospitalarias, ¿no? Un hospital además con una historia muy peculiar, y entramos entonces a uno de los sectores de hospitalización, donde al interior estaba la sala de clase, ¿no? Y ahí entonces teníamos clases con un equipo de psiquiatras. Entre ellos recuerdo al profesor Gustavo Adolfo Murillo. Gustavo Adolfo Murillo es un psiquiatra ya fallecido, hace no mucho en todo caso, que falleció, hijo a su vez de otro psiquiatra, Ruperto Murillo, sí que era como heredero de una tradición psiquiátrica. Él era, entre otros, parte de ese cuerpo docente que nos fue introduciendo entonces en las grandes categorías, en las grandes patologías, en las lecturas de Armando Roa y de otros psiquiatras que estaban vigentes en aquella época. Y esto ocurría entonces dentro de un pabellón donde circulaban las pacientes, porque en un sector de mujeres, las pacientes hospitalizadas con las que teníamos que entonces que interactuar cuando íbamos a clase. No, y eso fue una experiencia, pucha, voy a decir alucinante, para ilustrar que fue realmente sorprendente lo que oíamos, lo que veíamos, otro mundo enteramente novedoso, enteramente distinto, no solo en términos de cómo se miraba eso, ¿no?, sino que cómo nos trataban los profesores, de un modo que fue muy reconciliador, porque en aquellos años todavía imperaba un trato bastante vertical, bastante jerarquizado, que los profesores mayores te hacían sentir la ignorancia que por supuesto como estudiantes todavía teníamos. Y en cambio en este mundo psiquiátrico eso era como valorado y hasta respetado, ¿no? Porque naturalmente no teníamos por qué saber todo lo que después nos enseñarían los profesores. O sea, el trato fue muy significativo para enamorarme también de esta disciplina. Y ahí quedé con la bala pasada. ¿Ya? Dije, este mundo me atrae. Cómo alguien llega a escuchar voces, cómo alguien llega a tener delirios y tener una serie de creencias que parecen tan difíciles de compartir, digamos, ¿no? Y entonces ya en el último año de la carrera, en el internado, en séptimo año, dije, ya, tengo que probar si esto es lo mío o no. Y entonces, así como otros compañeritos iban a la posta central a hacer turnos, yo me fui al hospital psiquiátrico y golpeé la puerta del servicio de urgencia y pregunté si podían recibir a un estudiante de medicina que quería voluntariamente hacer turnos de urgencia con algunos colegas. Y ahí por suerte estuvieron 2 magníficos psiquiatras, Carlos Cid y Felipe Riobó, que hacían una dupla, hacían turnos juntos el turno de los miércoles en la tarde. Yeah. Y aunque no sea muy políticamente correcto, yo capeaba mis clases, mi
internado en el San Juan de Dios, y los miércoles me iba puntualmente para estar a las 2 de la tarde en el servicio de urgencia del hospital psiquiátrico, y estaba de 2 a 8, de 14 a 20 horas, todos los miércoles del último año de mi carrera, más un sábado y un domingo, y acompañaba a estos dos colegas en las atenciones que ellos hacían, ¿no? Entonces ahí ya me pude acercar mucho más, y ahí ya me pareció que efectivamente esto era a lo que yo me quería dedicar, y de esto quería estudiar más y saber más. Así que fue... Oye, ¿y qué aprendiste en este voluntariado? ¿Cómo, perdón? ¿Qué aprendiste? ¿Porque aprendiste contenido o solamente es el estar allí, compartir y observar a los maestros? Sí, yo creo que una combinación, una combinación de contenidos, de historia de la psiquiatría, de conceptos relativos a el enfermar psiquiátrico, las grandes enfermedades, la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión melancólica, y también actitudes, y también una capacidad exploradora, ¿no? Una curiosidad. Uno aprende de estos maestros, de estos profesores, también las sutilezas que se pierden un poquito en la medicina telemática, ¿no? En la medicina que hoy día estamos un poco más acostumbrados a hacer, que es esta, a través de la pantalla, ¿no? Que son todas las sutilezas de la mirada, las inflexiones de la voz, la gestualidad, la mímica, todo eso se va aprendiendo, y todo eso es muy relevante para la exploración diagnóstica. Así que yo creo que aprendí una combinación de contenidos, actitudes, disposición, pero sobre todo creo yo la curiosidad por conocer a esta figura humana, ¿no? Tan compleja, tan misteriosa, tan sorprendente, ¿no? Tan difícil de etiquetar, de encasillar. Así que después, terminado ese año y titulado ya de médico psiquiatra, quise postular al sistema de becas que ofrecía el Ministerio de Salud, y justo ese año hubo muchos interesados, ¿no? Parece que la psiquiatría estaba ya como agarrando vuelo, digamos, como especialidad atractiva, así que no alcancé un cupo formal, una beca financiada por el Ministerio, y se lo comenté a estos dos colegas, estos dos profesores, y ellos me dijeron: ¿y por qué no te quedas aquí en el hospital psiquiátrico, te contratas aquí y te formas con nosotros, ¿no? Un poco como a la antigua, ¿no? con un viejo profesor. Bueno, y resulta que ellos me presentaron al doctor Otto Dörr, que era en ese entonces el jefe de uno de los dos servicios clínicos. Estaba el servicio A y el servicio B. Él estaba acá, el jefe del servicio A. En el servicio B está el doctor Mario Gomberov, otra figura de la psiquiatría chilena, un psicoanalista, ¿no? Bueno, me lo presentaron, y el doctor Dörr, que no me había visto nunca, conversamos un par de minutos, a él le pareció interesante, parece que este joven recién egresado, que había dedicado un año entero a hacer turnos de urgencia en el mismo hospital, y me invitó a quedarme. Y así fue como en abril del 94 me incorporé a su servicio, que tenía 4 sectores de hospitalización, 2 de hombres, 2 de mujeres, y rápidamente me incorporé a la actividad regular, habitual del staff de los colegas, y se organizaban seminarios, y se organizaban clases, pero básicamente aprendíamos haciendo, atendiendo, estudiando muchísimo, y finalmente, después de 6 meses de estar ad honorem, surgió la posibilidad de un contrato de 44 horas semanales. Así que a partir de octubre del 94 casi me fui a vivir al hospital psiquiátrico. Ahí estaba todo el día. ¿Y tu estadía aprendiendo psiquiatría, de cuánto se prolongó? Mira, como esta formación no era al alero de una universidad, para poder reconocerla y recibir una certificación que la acreditara como especialidad, tenía que estar a lo menos 5 años en ese régimen. Ya. Habitualmente los becarios ministeriales o universitarios tienen que cumplir un programa de 3 años. Claro, porque es más estructurado, más riguroso, tiene más asignaturas, tiene exámenes también. En el caso nuestro, o en el caso de estas especializaciones no universitarias o no ministeriales, al ser un poco más laxas, la exigencia es estar un tiempo mayor. Así que al cabo de... Pero yo finalmente me quedé casi 10 años en el hospital psiquiátrico antes de animarme a certificar la especialidad, cosa que recién hice en 2003.
pero durante esos 10 años estaba el día entero, mañana y tarde, atendiendo pacientes hospitalizados, pacientes en policlínico. Así que no, fue un periodo muy, muy intenso, muy atractivo, muy entretenido. Conocí mucha gente, tengo muy buenos recuerdos de profesores que fueron muy generosos. Jorge Cabrera, por ejemplo, ¿no? Un experto en bipolaridad. Bueno, Mario Gómbero fue un psicoanalista tremendo. El mismo doctor Der, un fenomenólogo, como creo que no sé si habrá otro. Luis Ormazábal, que lamentablemente falleció muy temprano, muy joven, era un psiquiatra biológico, pero así, de un ojo clínico fantástico. El mismo Gustavo Adolfo Murillo también. Walter Vaz, un colega un poco mayor que yo no había conocido nunca antes a otro Walter, además de mi papá, así que hicimos una bien divertida, porque éramos los dos Walteres, imagínate que coincidan dos Walteres en un mismo hospital y en un mismo servicio. No, Walter Vaz, un hombre de una cultura pero tremenda, también un humanista, pero además un tipo como de trinchera, o sea, que te enseñaba también actitudes de mando, por decirlo así, de liderazgo. No, un personaje, Walter Vaz, le tengo mucho cariño, así que siempre lo recuerdo con mucho afecto. Así que esos 10 años fueron muy apasionantes, muy entretenidos. Yo creo que vi de todo lo que se puede ver en un hospital especializado como era el Instituto Psiquiátrico. Oye, ¿y cómo te vinculaste con la Universidad Austral? Mira, ese vínculo fue muy posterior, porque después tuve una pasadita muy cortita por la vida gremial me refiero a la vida del colegio médico. ¿Ya? A la vuelta de un par de meses de una estadía en Alemania, en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg, volví, pero así, con los ojos abiertos, con la mente abierta, con una disposición súper distinta, ¿no? Como que me cambió la perspectiva de la vida, haber estado un semestre en Heidelberg, porque vi la proactividad de los médicos, vi la proactividad de los estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, a la vuelta dije, ya, aquí tengo que soltar amarras y ya, lanzarme a los desafíos que vengan. Y uno de esos desafíos que me resultó atractivo, que me permitió entonces conciliar, estudiar distintas vueltas de la vida, tuve la suerte de estar un tiempito en el Ministerio de Salud, en lo que se llamaba, era una oficina, ¿no? La unidad de salud mental, que era la unidad donde distintos profesionales iban generando y formulando las políticas públicas que había que ir implementando en el sistema de salud chileno. Y ahí tuve el privilegio de trabajar con Alberto Minoletti, un psiquiatra formado, claro, en Chile, pero con un exilio largo en Canadá, así que también tuvo una formación muy potente en psiquiatría comunitaria. Y a partir de esa experiencia pasé a trabajar a media jornada en el Servicio de Salud Sur-Oriente. Esas son las comunas La Florida, Puente Alto, La Granja, San Ramón, para esos lados de Santiago. El Hospital Sotero del Río, que es el más grande de esa zona. Y ahí estuve haciendo unas labores de asesoría en salud mental, de tratar de ir implementando, ¿no es cierto?, con la precariedad presupuestaria que siempre tiene el sistema de salud público, ir implementando los programas de salud. Tuve el privilegio, la suerte de estar justo en el momento preciso y en el lugar adecuado para gestar los recursos, ¿no es cierto?, para la construcción del primer servicio de psiquiatría, la primera unidad de hospitalización de corta estadía del Sotero del Río. Hoy día entiendo que hay 2, pero en ese tiempo no había ninguna. Los pacientes de ese servicio se hospitalizaban en el Hospital El Peral o en el Barros Luco o incluso en el Hospital Psiquiátrico allá en Avenida La Paz. Y bueno, y después de eso, por distintas razones, me llamaron de la Universidad Católica. Estaban implementando un servicio de psiquiatría en la clínica San Carlos de Apoquindo y querían hacerlo con una modalidad de psiquiatras de turno. Es decir, que estuvieran presentes en las noches y en los fines de semana. Y me preguntaron si yo estaría dispuesto, finalmente acepté, así que ahí, comillas, me privaticé un tiempo. ¿Ya? Y estuve trabajando, yo creo que unos 10 o 11 años, sí, porque fue del 2003 al 2014,
en la clínica de la Universidad Católica, hoy día UC Christus, en San Carlos de Apoquindo. Claro. Y bueno, una experiencia enteramente distinta, con acceso a otros recursos, pero también muy entretenida, muy interesante. Ahí conocí otra psiquiatría y a muchos otros colegas, Rafael Torres, Sergio Valdivieso, Jorge Barros, Juan Andrés Prato, que es un colega amigo de toda la vida. Y pude por primera vez, hago toda esta larga vuelta porque por primera vez ahí tuve la posibilidad de hacer algo como de docencia, ¿no? No formal, no como académico, pero sí como médico que estaba 22 horas diurnas y un turno a la semana. Y los becados de psiquiatría de la Universidad Católica pasaban por ahí, ¿no? Yeah. Pasaban por esta clínica. Y me permitió entonces lo que yo había leído y había visto en mi vida más joven, que todos los médicos tenemos la posibilidad y de alguna manera el deber también de compartir nuestros conocimientos con los más jóvenes. Así que ahí tuve como un acercamiento a la vida docente, a la vida, ¿no?, del académico sin serlo. Y estaba en eso cuando un antiguo ex compañero de medicina con el que no nos habíamos visto hacía yo creo que 20 años, lo invitan a dar una conferencia a la clínica San Carlos de Apoquindo. Thomas Bader. Thomas Bader hoy día es un psiquiatra que está afincado en Puerto Varas, un hombre dedicado principalmente al estudio del suicidio y sus factores de riesgo y las intervenciones protectoras. Bueno, y resulta que hace una conferencia mostrando lo que hacían en la Universidad Austral. Él era en ese tiempo el director del Instituto de Neurociencias y el director de la beca de psiquiatría, como se le llama, ¿no es cierto?, al programa de especialización. Y mostró una actividad tan interesante, tan entretenida, ¿no? Y mostró lo bella que estaba Valdivia, que me echaron unas añoranzas, pero gigantescas por volver. Yeah. Y bueno, esas cosas que a veces uno no cree que van a resultar. Me acerqué a él después, conversamos un café y le comento, mira, si alguna vez en la vida necesitaras un psiquiatra en Valdivia, no dudes en llamarme. Bueno, nos despedimos de estas frases que uno dice, ¿no? Anda a verme, y por supuesto después eso no ocurre. Claro. Resulta que el año siguiente ocurrió. Me llamó y me plantea que con otros colegas, con los años, habían creado una clínica psiquiátrica privada, ¿no? La clínica Collico, que estaba emplazada en un sector de ese nombre en Valdivia, y que necesitaban un psiquiatra que se hiciera cargo de esa clínica, que fuera como el tratante de todos los pacientes hospitalizados. Bueno, y a mí me pareció súper atractivo, y eso coincide, a propósito de la aventura, ¿no?, de las aventuras que cada uno tiene, coincidió con un año muy raro, muy extraño. La clínica San Carlos de Apoquindo, yo supongo que no va a contar ninguna infidencia, porque esto se debe saber, estaba en una especie como de litigio o pugna entre los propietarios. Por una parte la Universidad Católica, por otra parte, si no me equivoco, la ISAPRE Colmena. Y entonces no estaba claro cuál iba a ser el destino de la clínica de San Carlos de Apoquindo. Después se decantó hacia la Universidad Católica porque entró UC Christus, ¿no es cierto?, como principal, entiendo, sostenedor, pero en ese tiempo no estaba claro, había serias dudas de que incluso la psiquiatría siguiera existiendo en esa clínica. Ese mismo año hubo un incendio gigantesco en las consultas de la Universidad Católica en Alcántara, en Apoquindo. Quedamos sin oficinas durante un buen tiempo. Entonces, por otro lado, a nivel personal, en fin, se nos dio la oportunidad de vender relativamente bien nuestra casa en Ñuñoa. Entonces, de pronto, como que se conjugaron los astros, ¿no? Y me llama Thomas Bader y me ofrece la posibilidad de venirme, en ese tiempo irme para Valdivia. Lo pensamos un buen rato, pero finalmente lo decidimos como una opción familiar y nos vinimos con Beatriz, mi esposa, sus hijos, y estamos instalados aquí en Valdivia desde el 2014. Ya llevamos 10, casi 11 años acá en Valdivia. Y ahí entonces, instalado ya aquí en Valdivia, empezando a trabajar en esta clínica privada, que era la única que había al sur de Santiago. Ah, mira. Sí, no había ninguna otra clínica psiquiátrica privada al sur de Santiago. Nos parecía que era un proyecto estupendo, por lo mismo, ¿no? Claro. Lamentablemente parece que las ISAPRES no pensaban lo mismo y en general con un criterio más bien de contención del gasto, ¿no?, de economías de escala,
más bien propendían a que los pacientes de esta macro zona sur viajaran a Santiago y se hospitalizaran en clínicas psiquiátricas de Santiago. Por lo tanto, de a poquito, lamentablemente, esta clínica Coyico fue, en fin, se fue estrechando económicamente hasta que finalmente no fue sostenible, no fue viable. Bueno, ahí tuve la suerte de poder hacer una reorganización de mi vida laboral y tuve más horas en la universidad. Bueno, y de ahí me fui vinculando entonces cada vez más con la universidad. Así que partí con unas pocas horitas, con una primera asignatura, que a propósito de las vueltas de la vida, resultó que era una asignatura que años antes había impartido el profesor Fernando Yarzún, la asignatura de antropología médica. Fernando Yarzún, que fue el primer psiquiatra fundador del Instituto de Neurociencias, que en esos años, los años fines de los 60, se llamaba Instituto de Psiquiatría, y el primer psiquiatra fundador de la beca, del programa de especialización en psiquiatría del adulto. Así que tuve esta primera asignatura. Fernando Yarzún Peña. Fernando Yarzún Peña, sí, pues. Yo tuve la suerte de alcanzar a conocerlo ya en sus últimos años. ¿Quién era él? ¿Cómo era él? ¿Qué era este curso de antropología que le enseñaba? Bueno, él era un hombre fantástico. Él era pequeñito de estatura, muy menudo, muy quitadito bulla, muy calladito, ¿no? Pero de una oratoria que yo pocas veces he visto. Pocas veces he visto a alguien que tenga la facilidad de palabra y de poder articular sus ideas de una manera tan pedagógica. Él es un hombre de comienzos del siglo XX, pues nació en Santa Cruz, en Colchagua, el año 24. Tuvo sus primeros años escolares por allá, en esa zona, y después estudió las humanidades, ¿no es cierto?, como se decían en esos tiempos, en el Internado Nacional Barros Arana, donde conoció a Nicanor Parra, bueno, fue entre otros, ¿no?, a Jorge Millas, y él era un poquito menor, entiendo, que su hermano Luis Oyarzún, filósofo, poeta, escritor, pensador, ¿no?, con quien aparentemente siempre tuvo una relación un poquito de como suele pasar entre los hermanos por lo demás, ¿no?, de cierta complicidad, pero también de cierta rivalidad, ¿no? Bueno, este Fernando Yarzún se formó como psiquiatra a mediados del siglo XX, o sea, en los años 50, y como psicoanalista con Ignacio Mate Blanco, que fue un prócer del psicoanálisis chileno, y aparentemente algo insatisfecho por el esquematismo, por la rigidez conceptual del psicoanálisis más ortodoxo que imperaba en esos tiempos, empezó a buscar otros horizontes, y ahí parece que accedió a lecturas de Levinas, de Buber, de Heidegger, o sea, se fue metiendo un poquito como hacia la filosofía más existencialista, y parece que logró hacer como un mix, como una creación propia, y en eso estaba él a fines de los 60, cuando el primer decano de la Facultad de Medicina de acá, de la Universidad Austral, Italo Caorsi, lo invita a venirse a la aventura de fundar la Escuela de Medicina en Valdivia, en la relativamente recién creada Universidad Austral. Y parece que eso le hizo mucho sentido, la oportunidad, ¿no?, de venir a un lugar donde estaba todo por hacerse. Así que se trajo a su gente, a sus hijos, a su esposa, y se radicaron aquí en Valdivia el año 67, 68, por ahí. Hay por ahí todavía unas actas de los consejos de facultad en que se le autorizaba a viajar a Santiago una vez al mes porque había dejado cursos en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile, que tenía que seguir cumpliendo. Así que el profe Oyarzún viajaba, me imagino, en el tren, en el rápido nocturno, ¿no?, una vez al mes a hacer clases a Santiago. Bueno, y así fue como de a poquito fue armando este instituto, que en ese tiempo se llamaba de psiquiatría, hoy día de neurociencias clínicas, y fue el creador de lo que hoy día llamamos programa de especialización en psiquiatría del adulto, el año 72, ¿no?, cuyo primer residente ingresó en abril del 73. Y desde entonces esta beca, le llamamos así en jerga médica, ¿no?, porque la mayor parte de los estudiantes son médicos becados por el Ministerio de Salud, ¿no? Por eso los becados o residentes
no ha dejado de impartirse desde entonces. El año 2022, en diciembre, festejamos el cincuentenario de este programa de especialización en psiquiatría del adulto, que ha permitido titular ya del orden de 80 egresados a lo largo de todos estos años. Oye, yo leí un texto que tú me regalaste muy generosamente, creo que es una revista, se llama Diálogo y Persona, donde hay unas entrevistas con el doctor Oyarzún. ¿En qué consistía su pensamiento? Pero sobre todo me interesa cómo te influye a ti en el poco tiempo que lo alcanzaste a conocer. Porque para conectarse a una persona no solamente se le conoce, se lee su obra, se escucha lo que se dice de él. ¿Qué dejó en ti? Mira, es bien potente lo que yo creo que dejó en mí, a pesar del poco tiempo que alcancé a compartir y convivir con él. Y yo creo que tiene que ver con la perspectiva que él intentó enseñar a lo largo de sus probablemente más de 50 años de vida académica. Y es entender al ser humano como una totalidad unitaria, que, si bien es cierto, tiene dimensiones biológicas, anatómicas, fisiológicas, bioquímicas, genéticas, que son las que habitualmente forman parte de las disciplinas que se enseñan en las carreras de medicina, lo que suele llamarse la biomedicina. También este ser humano está integrado por dimensiones psicológicas, emocionales, sociales, culturales, valóricas, religiosas, de tal manera que es con toda esa totalidad con la que la medicina y la psiquiatría tiene que tratar, ¿no? Entonces eso, lo que yo le entendía siempre al profe Oyarzún, era que el gran desafío era resistirse a los reduccionismos con que cada una de las disciplinas pretendía abarcar la totalidad de lo humano, ¿no? Y evitar eso significaba abrirse al encuentro con el otro, con el consultante, respetando su dignidad, pero también considerándolo en su singularidad. Es decir, que cada consultante, y uso esta palabra para no es cierto, usar la expresión paciente, ni menos la de cliente, que también hubo una época que se usaba, ¿no es cierto?, la psicología rogeriana, ¿no?, hablaba del cliente, y para no usar una que está muy en boga hoy en día, que no me gusta nadita, que es la de usuario, ¿no? Prefiero el consultante. Bueno, considerar al consultante como una totalidad, ¿no es cierto?, con todas estas dimensiones, de las que hay que hacerse cargo, de las que hay que conocer, ¿no es cierto?, las que hay que explorar, pero en la singularidad de cada caso. Por lo tanto, lo que eso hace es estimular no solo un respeto por el otro, una consideración, sino que también un trato como persona, ¿no? No como solo un sistema de órganos que tiene alguna disfunción o algún desperfecto o algún trastorno, sino que como una persona, ¿no?, que tiene un proyecto de vida que puede estar parcialmente entorpecido o alterado, producto de alguna enfermedad o producto de algún mal momento, ¿no?, pero que la intervención médica, la intervención psiquiátrica, la intervención terapéutica tiene que contribuir a recuperar, o al menos a rediseñar. Entonces esa mirada del ser humano como una figura total, global, completa, que está siempre en el mundo, desempeñándose con los otros, con los demás, ¿no?, construyendo su propio proyecto existencial, hace que la relación con el médico-paciente sea de una riqueza mucho mayor, y que uno entonces se seduzca y se le despierte una curiosidad por conocer el mundo de cada consultante, que es único e irrepetible, y eso termina siendo muy apasionante. Déjame hacerte una pregunta que yo creo que tiene que ver con la operación, la operatividad que tiene esto. Esto necesita formar un psiquiatra con una amplia gama de conocimiento en todas las dimensiones en que hay que atenderlo a este consultante. Claro. Por lo tanto, necesariamente tiene que el psiquiatra mirar desde algún campo. Yo viendo las entrevistas que le hacen al profesor Oyarzún, habitualmente es desde la filosofía, él llama antropología, pero en realidad, y sobre todo con la fenomenología. ¿Es correcta o es errónea la lectura que yo he hecho de esas entrevistas?
No, muy correcta, muy correcta. Efectivamente, él solía hablar de la psiquiatría fenomenológico-antropológica. Justamente para querer decir que una muy pertinente perspectiva estaba dada por la fenomenología, ¿no? O sea, por esta consideración de los fenómenos humanos, en este caso los fenómenos psíquicos, los fenómenos mentales, insertos en una biografía, insertos en un contexto social, cultural, familiar, epocal, ¿no? Particular, que había que entonces conocer, explorar y articular significativamente. Cuando digo significativamente quiero decir en la búsqueda del significado que para ese consultante han tenido su historia, su biografía, los acontecimientos, las situaciones que ha protagonizado y los acontecimientos que está experimentando, viviendo en la actualidad, y a partir de las cuales puede surgir entonces el sufrimiento por el cual busca ayuda. ¿Hay otras perspectivas antropológicas, psiquiátricas, aparte de la fenomenología, o es la dominante hoy día? A ver, no, yo diría que en general, en la mayor parte de los países del mundo occidental, y Chile no es la excepción, tiende a predominar una formación más amparada en las neurociencias, en la neurobiología, en la psicofarmacología. Yeah. Y quizás como electivos, como perspectivas optativas o de postítulo, pueden aparecer estas otras opciones. Quizás esa es una gran diferencia con el programa de psiquiatría de la Universidad Austral, que tengo el honor de dirigir desde hace 5 años. Y es que no hemos perdido ese sello y esa impronta humanista antropológica. Oye, entonces, por supuesto. En esta conversación me acordé de tu visita a Heidelberg. ¿En Heidelberg no aprendiste nada parecido a la fenomenología o un enfoque interpretativo? Sí, sin duda, claro que sí. De hecho, el interés de ir allá tenía que ver con eso, con que en esos años en que yo me estaba formando en el Hospital Psiquiátrico de Santiago, nuestro maestro era el doctor Dörr, que entonces nos traía a Jaspers, lecturas de Jaspers, de Tellenbach, que fue un condiscípulo de él, ¿no? Perdón, fue un maestro de él, fue profesor cuando él hizo su doctorado en medicina y psiquiatría en Alemania, a Krauss, que ese era el condiscípulo en el que estaba pensando, y a muchos otros psiquiatras, ¿no es cierto?, contemporáneos de él, que cultivaban, claro, una psiquiatría hermenéutica, una psiquiatría interpretativa. Así que, claro, me interesaba mucho esa Heidelberg, por lo mismo. Heidelberg, la Universidad de Max Weber, el padre en sociología de la perspectiva interpretativa. Así es, tal cual. Bueno, y esta es una psiquiatría que se nutre, ¿no es cierto?, que se deja influenciar por el pensamiento de Heidegger, de Husserl, de Sartre, en fin, de un montón de otros pensadores, y tiene un montón de, llamémoslo así, de cultores, ¿no es cierto? Conrad, Minkowski, de los que puedo nombrar, Tellenbach, de los que puedo nombrar así rápidamente, y que nos van ayudando a lo mejor voy a cometer un pecado, pero ¿hay alguna influencia, por ejemplo, de Lacan? Bueno, yo diría que quizás no formalmente, no rigurosamente, no estrictamente, pero siempre está por ahí presente, siempre está ahí en el trasfondo. Hay que reconocer, sí, que su obra es complicada, es difícil, no es fácil de asimilar, de entender, de tal manera que eso la hace un poquito más inescrutable, ¿no? Oye, él tuvo un yerno que yo creo que finalmente terminó creando otro enfoque, Jacques-André Miller, se escribe Miller. Y él es mucho más didáctico, uno lo puede ver mucho más comprensible para la persona que no es especialista, ni en filosofía ni en psicoanálisis. ¿Todavía tiene alguna importancia este Miller o Miller? Mira, debo manifestarte y reconocerte hidalgamente mi ignorancia al respecto. No te sabría decir. Lo siento, pues sin querer queriendo. No, pero sí está muy bien, pues sí, es que justamente parte de lo que nosotros también queremos contribuir a
a formar en nuestros residentes es el conocimiento de las propias limitaciones, ¿no? Es decir, evitar esa fatuidad que a veces claro, invade a algunos colegas de creer que están en posesión de todo el conocimiento, cosa que por supuesto dista mucho de ser así, no podemos abarcar todo. Este autor ha estado en Chile. Uh-huh. Yo creo que estuvo por acá en la década del 80. Así que por eso no debe haber sido noticia de portada en los diarios en todo caso. Oye, y esta relación que tiene las terapias psiquiátricas en el enfoque antropológico, fenomenológico de la Universidad Austral, ¿cómo se vincula con otros enfoques terapéuticos? Estoy pensando en psiquiatría, no en psicología, para no... Sí, claro que sí. Yo diría que en general de buena manera. Cuando quiero decir esto es que nosotros lo que tratamos de promover es una primera comprensión, ¿no?, del padecimiento, ¿no? No solo una descripción de sus distintos elementos que lo caracterizan, lo que en medicina se llama la semiología y en psiquiatría se llama psicopatología. No solo eso, sino que lograr una comprensión de lo que está experimentando y viviendo el consultante, cuáles pueden ser los orígenes, cuáles pueden ser las interpretaciones, ¿no es cierto?, que han conducido a que aflore ese malestar. Bueno, resulta que hecha esa primera comprensión, que incluye entonces los elementos biográficos, los laborales, los económicos, los familiares, los sociales, los contextuales, ¿no? Sin duda que aparecen entonces para la psiquiatría clínica, que es una, vamos a decirlo así, no quiero decir disciplina, pero un oficio muy práctico. Bueno, aparecen distintas herramientas de intervención. Unas son las psicoterapéuticas, y otras son las farmacológicas, claro, ¿no? Muy legítimas, una de ellas, ¿no? A nuestro juicio, la comprensión original, la comprensión primaria o primera, ¿no?, que se hace desde esta perspectiva fenomenológico-antropológica, es la que permite articular después de buena manera las intervenciones psicoterapéuticas con las intervenciones farmacológicas. Yeah. Entonces, nosotros promovemos esa suerte de integración, porque no quiero decir eclecticismo, sino que de integración de las distintas herramientas terapéuticas, pero guiadas por esa comprensión del conjunto, esa comprensión que se hizo primero con un enfoque fenomenológico-antropológico. Walter, quiero preguntarte a ti en lo personal, pero obviamente como psiquiatra. Primero, ¿cómo estamos de salud psiquiátrica, si no en Chile, por lo menos lo que tú ves en Valdivia? Y segundo, desde un punto de vista psiquiátrico, ¿es posible entender el mal? ¿Tú te refieres a la maldad? La maldad, cuando dices mal. Sí, la maldad. Bueno, déjame partir brevemente por lo segundo. Sí, claro, hay aproximaciones posibles, ¿no?, a lo que en la jerga, ¿no es cierto?, suele llamarse más bien la psicopatía, ¿no?, las perversiones. Y ahí hay aproximaciones desde el psicoanálisis, hay aproximaciones desde las neurociencias. Así que sí, hay alguna posibilidad desde la psiquiatría, digamos, de aproximarse a esos comportamientos, ¿no?, que no respetan al otro, que no respetan las normas, que están centradas en el aprovechamiento del otro, en la agresión al otro. Ahora, respecto de la primera pregunta, a ver, yo qué puedo decirte, quizás tres cosas. La primera es que me preocupa mucho el creciente consumo de alcohol y sustancias, que se hace cada vez más masivo, más difundido, más problemático, y a edades cada vez más tempranas. Eso es un problema de salud pública, claro, de salud pública psiquiátrica, de salud mental comunitaria, tremendo. Eso tiene un montón de consecuencias muy disfuncionales en general, todas ellas.
Esa es una cuestión siempre muy preocupante. Tengo la impresión de que en ese sentido no estamos especialmente bien como país, digamos. Sobre todo porque tiendo a tener la impresión de que se le ha ido perdiendo el susto, vamos a llamarlo así, ¿no? Se ha ido de alguna manera relativizando las consecuencias negativas de los consumos, ¿no? Y resulta que tienen consecuencias probadamente muy negativas, no solo en lo biológico, en lo económico, en lo social, en lo familiar, en lo personal. Tienen muchas consecuencias negativas los consumos. Oye. Otro tema en el que no estamos realmente bien es yo creo que como que en la convivencia, que no sé si uno podría, yo creo que sí, uno puede analizarla desde la psiquiatría y para eso recurro al profesor Oyarzún, que tiene un buen par de libros muy interesantes sobre la convivencia humana, ¿no? Tengo una impresión un poco pesimista de que hemos ido viendo cómo se deteriora la amistad cívica, por ejemplo, claro. El respeto por el otro. Los medios de comunicación en general no contribuyen mucho, salvo programas como el tuyo y algunos muy pocos más. La mayor parte de los programas televisivos, sobre todo, tienden a confrontar a los interlocutores, tienden a someterlos a unas suertes de bullying, se me ocurre decir, ¿no? De malos tratos, de casi ofensivos, ¿no? Ni que decir de la vida política, de la vida social. Es tan fácil hoy en día verse entreverado en algún conflicto, en un dime y direte, en un mal rato. No sé, tengo una sensación de que la convivencia, la amistad cívica se ha ido deteriorando, ¿no? Oye, Walter, yo te quiero agradecer, se nos ha pasado el tiempo veloz. Sí, yo me entusiasmé hablando. No, pero de eso se trata, que si tú eres el entrevistado, tú tienes que lucirte, tú eres la estrella en este caso. Oye, te agradezco mucho, espero alguna vez volver a entrevistarte sobre no los mismos temas, sino que por ejemplo, se me quedó en el tintero por dónde se desarrolla hoy día, sobre todo en este instituto que tú diriges, la psiquiatría del futuro. ¿Y cuál es tu propio futuro, tu prospección laboral, intelectual, etcétera? Pero bueno, te dejo convidado para otro programa en unos meses más. Y bueno, muchísimas gracias. Pues. No, gracias a ti nuevamente. Un gustazo muy grande. Y a ustedes, estimados auditores, nos vemos el próximo miércoles en un programa tan interesante como este que hemos tenido hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Radio Universidad de